Quiero, por favor, que abran sus Biblias en la mañana de hoy, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Más adelante iremos al Evangelio de Lucas, pero por ahora quiero centrarme en este versículo. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, además de darles una cordial bienvenida, les exhorto a que apliquemos nuestros corazones a la palabra de Dios. El título del mensaje que tenemos en la mañana de hoy es sencillo, no requiere mucha explicación, y es la gracia del perdón. La gracia del perdón. Hermanos, es una gracia porque no lo merecemos. Cuando usted comprende, y estoy hablando en primer lugar de nuestra relación con el Dios justo, santo y perfecto, pero no hay mayor liberación que comprender que ningún ser humano merece el perdón de Dios, ninguno. Y esto no es una posición o una postura fatalista, trágica. No, mis amados, es la enseñanza de la Biblia y es el testimonio que nos da nuestras conciencias. ¿O qué hemos hecho nosotros de bueno para merecer el perdón de Dios? ¿Qué hemos ganado para merecer el perdón de Dios? ¿Tu obediencia ha sido perfecta? Si ese es el caso, entonces mereces el perdón de Dios. Pero la obediencia de ninguno de nosotros ha sido perfecta. Si tú naciste sin pecado, mereces el perdón de Dios. Si es que después de haber nacido, no has pecado ni una sola vez. Si tú te crees justo, entonces mereces que Dios te perdone. Pero ninguno de los aquí presentes, ni de ningún otro creado a imagen y semejanza del Altísimo, merece el perdón de Dios, porque no hemos sido justos, porque todos nos desviamos, porque todos nos apartamos, porque todos nacimos en pecado, crecimos en pecado, vivimos en pecado y hasta hemos amado el pecado. Luego, lo único que nosotros merecemos, si somos justos, es la condenación. Luego, cuando Dios nos perdona por medio del Señor Jesucristo, ¿qué vemos? Vemos gracia. Eso vemos. Por eso, el título, la gracia del perdón. Así que por favor, amigo, nunca piense que usted merece ser perdonado. Lo dejo con esa inquietud por el momento mientras voy elaborando. En el sermón del día de hoy quiero centrarme, si el Señor me lo permite, en 3 puntos. El primero, quiero hablar de la necesidad universal del perdón. Lo que les voy a exponer en este punto o bajo este encabezado es que todas las personas, no importa si lo confiesan o si no lo confiesan, estamos necesitados de ser perdonados por el Señor. Todos, sin excepción alguna. Lo segundo que hablaré son las dificultades particulares para pedir perdón. Hay personas que pecan y son difíciles o duras para pedir perdón. Y hay otras personas a quienes les piden perdón, pero son duras para perdonar. Cuando nosotros hablamos de cristianismo bíblico, hablamos de un cristianismo que todo está regulado bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia. Luego, en ese orden de ideas, mis amados, estos 3 encabezados al menos
reflejan la esencia de la materia que yo quiero traer delante de ustedes. Todos necesitamos perdón, tanto los que no han creído en el Señor Jesucristo como aquellos quienes por gracia hemos creído. Lo segundo, hay dificultades para pedir perdón, y no seamos hipócritas, las hay. Y lo tercero, algunos tienen dificultades para perdonar. Entonces vamos, hermanos, y esto lo digo porque queremos ser cristianos bíblicos, vamos, hermanos, a enfocar nuestra atención, a cifrar nuestro corazón en la persona de Cristo y en su voluntad revelada. Hablemos entonces del primer punto, la necesidad universal del perdón. Cuando hablo de la necesidad universal del perdón, a lo que hago referencia es a que todos y cada uno de los seres humanos necesitamos ser perdonados. No hay ninguno justo, ya lo dije. No hay ninguno que haga lo bueno en sí mismo. No hay ninguno que disfrute de un estado pleno de inocencia y pureza. Luego, como también ya lo expresamos, toda criatura racional, es decir, usted, tanto como yo, en cualquier estado, necesitamos ser perdonados. Aun cuando vemos hermosas criaturas naciendo del vientre de sus madres, y aun cuando alguien se pudiese preguntar, ¿pero qué de malo hay en esta criatura tan inocente y tan hermosa? Aun cuando la madre misma diga, qué bello y puro es mi bebé. Y claro, es cierto, ella lo ve de esa manera. Hermanos, debemos recordar algo puntual. Todo ser humano fue concebido en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Todo ser humano crece en pecado. Y desde muy corta edad, todos nos vamos familiarizando con el pecado. Luego eso nos trae al mismo punto. Todos necesitamos ser perdonados. Cuando pensamos en la persona de Cristo y en su obra redentora, podemos ver que Él vino al mundo porque era necesario que por su persona, por su obra en la cruz del Calvario, es decir, por su obediencia activa tanto como por su obediencia pasiva, algo fuese procurado para nosotros: el perdón. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario en lugar de quienes creen en Él, si el Señor Jesucristo no hubiese descendido de los cielos a la tierra, a este mundo impío y cruel que lo rechazó, para obtener los méritos para que el Padre nos perdonara, nosotros no hubiésemos podido jamás pronunciar las palabras estoy en paz con Dios. Es gracias a Cristo, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo que nosotros podemos decir hoy, por gracia, he sido reconciliado con el Altísimo. Así que el perdón es una gracia, es un favor que Dios hace de manera inmerecida. Amigos, por muy loables que sean las obras de misericordia que usted pueda hacer, usted puede hacer buenas obras, usted puede ser generoso con su vecino, usted puede ayudar mucho a su familia que lo necesite, usted puede ser muy querido con su tía que lo acompaña, usted puede ser muy noble con personas en su trabajo. ¿Esas cosas están mal? Por supuesto que no. Pero ninguna de esas cosas gana el más mínimo de los méritos para que usted pueda decir, Señor, perdóname por ese pecado, por las obras que tú viste que yo hice. No, mis amados, si hemos de pedir perdón por nuestros pecados, ha de ser apuntando hacia la persona y hacia la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque no hay mérito en ninguno salvo en Cristo, mediante el cual nosotros podamos tener perdón. Así que no se le olvide lo que dice Isaías, versículo que muy a menudo recordamos. Todos nosotros somos como, seamos humildes, todos nosotros somos como
suciedad. Y nuestras mejores justicias, o, que es lo mismo, nuestras mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia. Mis amados, aprecie el perdón que Dios le ha dado a usted por medio de Cristo. Nunca piense en Él como algo que, bueno, así tocaba, o bueno, así el Señor tenía, o como, lo digo con respeto, o como Diosito es tan bueno, entonces Él perdona. No, señores, la Biblia dice que Él solo perdona por gracia y solo perdona por medio de la fe en el Cristo. Así que, si usted es de aquellos que no se ha reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo, sepa que no hay nada que usted haga o deje de hacer para que Dios lo perdone, salvo pedir perdón por su autosuficiencia y venir postrados a los pies de Cristo, pidiendo perdón. Padre, perdóname, no por mis obras, no por lo que he hecho, no por lo que he dicho. Perdóname porque he puesto mi confianza en Cristo. Perdóname porque tú castigaste a Cristo en mi lugar, porque Cristo saldó la deuda impagable a favor de mí. Perdóname, Señor, porque no puedo hacer nada para obtener el perdón, pero por tu gracia he creído en el Cristo por medio del cual tú me perdonas. Vuelvo y le repito, no piense en el perdón como un derecho, sino como un favor que usted no merece y que si lo tiene, gloria al Señor por eso, es por mera gracia. Pero hermanos y amigos, el mundo es el terreno en el que Satanás lamentablemente ejerce gran influencia. El humanismo, como una de sus principales armas, insta al ser humano a que desarraigue de su vida la realidad de la existencia de Dios, enseñándole que el sentido de la vida está en su persona, por eso se le llama humanismo, y no en Dios. Pero no solo el humanismo, sino que muchas otras corrientes filosóficas se ocupan de intentan erradicar la realidad de la existencia del Altísimo. También corrientes filosóficas intentan erradicar del corazón del hombre las ideas de pecado, de culpa, de condenación, etc. Y frente a esto, para todos nosotros debe quedar claro que no importa cuán grande o cuán insistente sea el esfuerzo de Satanás para que el hombre intente borrar de su corazón el pecado, ni Satanás ni el hombre jamás podrán borrar o sacar del corazón de cada criatura hecha imagen y semejanza de Dios la ley moral de Dios. Nunca. Y como no pueden sacar la ley moral de Dios del corazón de la criatura creada a imagen y semejanza de Dios, entonces miren, tampoco pueden privar al hombre de que su testimonio o de la conciencia que rinde testimonio basado en esa ley, de que cuando obra de manera aprobada, la conciencia lo exalta, le corrobora. La conciencia es un juez, es un magistrado que hay en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros obramos de manera justa y acorde en los lineamientos de la ley del Señor, la conciencia trae paz a nosotros. Por eso nosotros decimos o usamos la expresión, tengo una limpia conciencia, queriendo decir con esto, estoy, por la gracia de Dios, obrando de manera acorde a la voluntad de Dios. Bueno, en ese orden de ideas, como Satanás no puede sacar la ley la ley moral del Señor del corazón del hombre, entonces el hombre siempre, no importa cuánto se esfuerce, siempre sabrá que lo que hace contrario a esa ley es pecado. Es decir, cualquier intento del hombre para decir, no, es que el pecado no existe, no es otra cosa
la mayor de sus necedades y tonterías, porque está diciendo con la boca no existe, pero él sabe en su conciencia cuándo ha pecado y cuándo no ha pecado. Luego, ¿a qué nos lleva todo ese razonamiento? Al lugar donde comenzamos. Todo hombre necesita ser perdonado por Dios, porque todos nosotros sabemos cuándo hacemos lo que es correcto y cuándo hacemos lo que es incorrecto o injusto. Pero deseo hablar en primera instancia a aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. Yo tengo un tono de voz diferente, pero jamás piense que ni le estoy gritando ni estoy subiendo la voz. Ese es el tono de voz que Dios me ha dado. Pero yo quiero hablarle al corazón de aquellos que no han abrazado a Cristo, de aquellos que dicen ser cristianos, pero no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, de aquellos que no niegan a Cristo, pero tampoco niegan los ángeles ni los ídolos que los tienen apartados de Cristo. Yo quiero hablarle a su corazón y no sé quiénes son, pero una cosa les digo: ustedes son pecadores y por ende necesitados que Dios los perdone. Y el perdón de pecados que ustedes necesitan no es el pecado de un hombre. Un hombre le puede perdonar a usted los pecados que él cometa contra usted, pero un hombre no le puede perdonar a usted los pecados que usted comete, que por cierto son siempre contra el hombre, o por lo general contra el hombre, y siempre contra Dios. Cuando usted peca contra Dios, usted necesita el perdón que Dios solo puede darle. Así que yo les animo, vengan al Señor Jesucristo, abracen a Cristo. ¿Qué significa eso de abrazar a Cristo? Significa reconocerlo como el único Señor, Rey y suficiente Salvador. Cuando yo le digo venga a Cristo en arrepentimiento y en fe, lo que le estoy diciendo en efecto es que traiga la multitud de sus pecados delante de Dios y diga: Señor, estos pecados que te traigo, Cristo los pagó por mí en la cruz del Calvario, y ahora que yo he creído en Él, te pido me perdones. Oh, mis amados, es así como debemos venir a Cristo. Es así como debemos buscar perdón para nuestros pecados en el nombre de Cristo. Y no venga a Cristo esgrimiendo o sacando el inventario de las cosas buenas que ha hecho. Señor, yo te pido que me perdones porque yo ayudé al señor anciano a pasar la calle. Ayude al señor anciano a pasar la calle tantas veces como pueda, y si puede todos los días, hágalo todos los días. Pero nada de lo bueno que usted hace, repito por segunda vez, se constituye como mérito para que Dios lo perdone. Nada. Venga a Cristo en fe. Venga delante de aquel que se hizo pecado para que todos los que creen en Él, esto es hermoso. Note que el ofrecimiento del Evangelio es para todas las criaturas. Note que el ofrecimiento del Evangelio no es para los menos malos. Mire, no sé si esto le va a chocar o no, pero yo soy en ocasiones crudo para decir esta verdad. La falsa moral que nos ha embargado como nación hipócritamente religiosa nos ha hecho segregar quiénes son dignos del perdón de Dios y quiénes no son dignos del perdón de Dios. Clamamos perdón para nosotros, pero aquellos que hacen obras increíblemente repugnantes, no escuchamos a menudo decir: Dios no lo perdonará. ¿No escuchamos eso? Pero ¿hasta dónde hemos llegado como nación, creyéndonos merecedores nosotros del perdón y juzgando que otros no son merecedores del perdón porque no hemos hecho cosas tan malas como ellos? Pero ¿quién nos ha explicado que el perdón Dios lo imparte por las cosas buenas o menos malas que hayamos hecho? Somos tan merecedores del infierno
como los que han hecho las peores atrocidades en esta nación y en el mundo. Lo que pasa es que el falso moralismo nos hace ver no tan malos. Y claro, si no nos vemos a nosotros mismos tan malos, pues entonces no nos vamos a creer el cuento de que merecemos el mismo infierno de los malos. Déjele eso a Dios, porque Dios ha dicho en su palabra: todos se han apartado de mí. Luego todos merecen el castigo eterno. Así que si tú, amigo, no has venido a Cristo, si Cristo no es tu Señor, si no has creído exclusivamente en la persona de Cristo, hombre, no hay esperanza para ti. Por eso hoy es día de salvación. Por eso hoy proclamamos el Evangelio. Por eso hoy lo estamos invitando, si puede ver sus pecados, a que los traiga delante del Altísimo y a que pida perdón en el nombre de Cristo. Porque Él se hizo pecado para que todos aquellos que creen en Él reciban el perdón de pecados que no merecen. Aquel perdón de pecados por el que suplica su alma, y usted lo sabe. Aquel perdón de pecados sin el que nunca un ser humano verá a Dios. Aquel perdón de pecados sin el que una persona nunca disfrutará de la presencia eterna del Altísimo. Aún mis amados, hermanos, los velorios son situaciones de tragedia, de tristeza por lo general. Pero qué horrible es un velorio de una persona que toda la vida se ha opuesto al Señor, que ha sido un idólatra, que ha sido un mentiroso impenitente, que ha sido un ladrón, que ha sido un avaro, que ha sido un fornicario, que ha sido un mentiroso, que ha sido un calumniador, que ha sido de todo, y que las personas digan: está descansando en la presencia de Dios. ¡Qué gran mentira eso! Es que ¿quién nos ha hecho dioses a nosotros? ¿Quién nos ha dado la potestad de decir quién se va para el cielo y quién se va para el infierno? ¿Quién nos ha dado la potestad de decir a este Dios lo perdona y a este Dios no lo puede perdonar? Ese no tiene perdón de Dios. El que no tiene perdón de Dios eres tú, si no viene a Cristo en arrepentimiento y en fe. Eso sí te lo digo. Son palabras fuertes, lo entiendo, pero yo no estoy aquí enojado contra usted. Trato de despertarlo del sueño que lo agobia. Usted no será jamás perdonado por Dios si usted no viene pidiendo perdón en el nombre y por los méritos de Cristo. Yo quiero que usted entienda eso. Pero también deseo, en segundo lugar, dirigirme a aquellos que sí han creído en Cristo, que sí han venido en arrepentimiento y en fe. A ustedes me dirijo como hermanos. Hermanos, ¿somos nosotros mejores que aquellos que no han venido a Cristo? No lo somos. El cristiano que se crea mejor que el incrédulo deja mucho que desear. Nosotros somos tan pecadores como ellos. Bueno, espero que no sea el caso, pero somos pecadores como ellos. La diferencia está en que a nosotros nos ha perdonado Dios por gracia. Por gracia. El perdón del que tú disfrutas si has venido a Cristo es un perdón de gracia. No te jactes, no te creas más que el incrédulo, no te creas en otro nivel superior al incrédulo. Ten cuidado con eso, porque si nosotros hoy estamos en paz con Dios, de nuevo no es por ninguna cosa que hayamos hecho y ciertísimamente no es por ningún mérito que nosotros hayamos alcanzado. Nosotros estamos en paz con Dios porque fue Dios quien, castigando a su Hijo unigénito en lugar de nosotros, perdonó nuestros pecados, removió nuestra culpa y por gracia nos hizo aceptos en el amado. Más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, nosotros como creyentes deberíamos definir muy bien, o al menos deberíamos saber definir muy bien, ¿qué es el perdón? ¿Cómo se obtiene el perdón? ¿Y cuán necesario y maravilloso es ser perdonados?
Hombre, si uno le pregunta a alguien que de repente no conoce a Cristo, pues ustedes no han escuchado las típicas respuestas del mundo. Yo lo he escuchado en los noticieros. Le preguntan, ¿usted perdonaría a esa persona? ¿Perdón? Ni Dios los perdona. Otros responden, perdón. Es muy difícil, uno no puede olvidar. ¿Se dieron cuenta? Unos relacionan perdonar con olvidar. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es no volver a inculpar a quien lo ha ofendido del mismo pecado. Eso es perdonar. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Sí, tenemos tiempo. Así que somos nosotros los creyentes los que no solamente debemos definir bien el perdón, no solamente debemos saber explicar cómo una persona puede obtener perdón de Dios por medio de Cristo, no solamente debemos gozarnos meditando la maravilla de ser perdonados. Escucha esto. Sino que somos nosotros los cristianos los que debemos practicar pedir perdón tanto como perdonar. Ojo, una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica. Una cosa es, como decíamos en el colegio, la teoría. Y otra cosa es, vaya, aplique esa teoría. Yo me acuerdo que mi mamá, terminé siendo muy bueno en matemáticas porque mi madre me levantaba a pellizcos y a lo que fuese, mi viejita, y a mí me gustaba era estudiar matemáticas de memoria, y ella me decía, así no va a aprender. Entonces me pasaba el lápiz y el cuaderno y no me gustaba mucho, pero así aprendí. De nada nos sirve llenar nuestras mentes con lo que es correcto si no demostramos que la gracia del Señor obra en nosotros haciendo lo correcto. ¿De qué nos sirve decir hemos sido perdonados por Dios si yo no le pido perdón al hermano cuando sé que lo he ofendido? ¿Cuánto va a agradar a Dios decir he sido perdonado por Dios, he sido reconciliado con Dios, si no soy capaz de perdonar a quien ha venido a mí pidiéndome perdón? Doctrina y práctica, recuerden, hermanos. Teoría es buena, práctica es mejor, hermanos. No se nos olvide, no podemos separar estos dos asuntos. Pero quiero decirle a los creyentes otro asunto. Sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Y no le quite el mérito, por favor, a lo que yo le voy a decir a continuación. Sobre nosotros recae la responsabilidad de jamás olvidar que los días que nos queden de vida, 1, 7, 30 o los que sea, los días que nos queden de vida deben ser caracterizados por 3 cosas. Hermanos, la primera, debemos mostrar gratitud con el perdón que hemos recibido de Dios. Incluya eso en sus devocionales, mis amados. Incluya eso en sus devocionales, de gracias a Dios por el perdón. Cuando usted esté lleno de problemas, cuando usted esté siendo atacado, cuando tenga una situación difícil en el trabajo, cuando tenga un problema de repente en el hogar, cuando tenga una necesidad, hombre, yo no le digo no se ocupe intentando resolver esos asuntos. Lo que le digo es, comience dando gracias por el Señor Jesucristo y por el perdón obtenido por Él, de tal manera que usted ahora pueda apelar a Dios por sabiduría para resolver esos problemas. ¿Sí la entendió? Porque si usted no hubiese sido perdonado, no hay Dios que le dé sabiduría para usted navegar por esos problemas. Pero si usted puede, por la gracia de Dios, navegar por esos problemas, atravesar esas circunstancias particulares, sortear esas providencias difíciles,
es porque usted ha sido perdonado y tiene acceso al trono de gracia y de majestad. Como dice Santiago, el que esté carente o falto de sabiduría, pídala abundantemente y sin reproche. Y si usted la puede pedir, de nuevo volvemos, fue porque usted ha sido perdonado en la persona de Cristo. Noten, todo comienza con la dádiva del perdón. En segundo lugar, vamos a mostrar entonces más gratitud para con el Dios que nos ha perdonado. Pero segundo, mis amados, no nos vayamos de este lugar sin entender que debemos pedir perdón o solicitar el perdón de Dios y de los hombres cuando exista una ofensa de nuestra parte. Es cierto, en ocasiones no es posible pedir perdón y en ocasiones no es posible que lo perdonen a uno. Eso pasa en ocasiones. Pero entre tanto sea posible, debemos buscar pedir perdón. No se esconda detrás de las providencias diciendo, es que yo llamé una vez, hermano, ¿y cuántas veces repicó el teléfono? No, una nomás y colgué. No. No nos escondamos en las providencias. Debemos entender que somos llamados, entre tanto sea posible, a estar en paz con los demás. Entre tanto sea posible. Otras veces no es posible. Pero en tercer lugar, mis amados, que los días que nos queden de vida, que ninguno de nosotros sea conocido por no perdonar. Qué cosa más horrible. Qué cosa más fea. Es decir, nótese, yo soy perdonado por Dios y viene Ananías y me pide perdón. No, a usted no lo perdono. Pero ¿no nos hemos dado cuenta de la deuda que nos perdonó el Señor mismo? ¿O acaso hemos creído que nuestra deuda para con Dios solamente fueron unos pocos peniques que los hubiéramos podido sacar del bolsillo de las buenas obras? No, mis amados. La deuda que nos perdonó el Señor no solamente fue mucha, es inconmensurable y además impagable. Lo que nos hacen los hermanos es esto en comparación de lo que nosotros hemos hecho. Pastor, ¿y lo que le hicieron a usted? Es esto en comparación de lo que nosotros hemos hecho. Ahí es cuando debemos ver primero la paja de nuestro propio, la viga de nuestro propio ojo, antes de ver la paja en el ojo ajeno. Cuán miserable es una vida sin el perdón de Dios. Cuán desesperanzada sería su existencia, sabiendo que le aguarda un juicio condenatorio porque sus pecados nunca fueron perdonados. Pero al creer en Cristo Jesús como Señor y único y suficiente Salvador, sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Mis amados, ¿qué estamos esperando para ser más agradecidos con el Señor? ¿Qué estamos aguardando para alabarle más y glorificarle más? ¿Qué estamos aguardando o esperando para servirle con más ahínco? Hoy es día de celebración. Hoy recordamos, todos los días espero, pero hoy recordamos, Señor, fuimos perdonados. Por eso somos iglesia. Por eso nos congregamos para servir. Nosotros servimos, evangelizamos y proclamamos el evangelio a los niños, no para que tú nos des esto o para que tú hagas lo otro. Lo hacemos en gratitud al perdón que por gracia hemos recibido. Pero pasemos de un tema de gratitud para con el Señor por el perdón que hemos recibido por gracia a un tema de repente difícil de comprender. Y lo digo en serio, porque aquí tenemos que hablar de algunos, y no estoy haciendo referencia ni al hermano, ni a la hermana, ni al hermano, ni a nadie. Hermanos, lo maravilloso del sermón bíblico es esto: que uno habla sin tener en mente a nadie y que Dios aplica al corazón esas verdades
como si yo hubiera preparado el sermón para usted. Eso es lo maravilloso, hermanos. Así que yo no lo tuve en mente, yo tuve en mente a Cristo al preparar este sermón. Pero si el Señor le habla a usted, no cierre la puerta. Sea humilde y deje que el Espíritu Santo le siga hablando. Así que hablo de aquellos que legítimamente han sido perdonados, pero intentan vivir sin ponerle punto final a un problema serio, y es la dificultad para pedir perdón. Así que vamos a hablar de ese segundo gran encabezado, las dificultades particulares para pedir perdón. A menudo en el ministerio pastoral uno se encuentra con personas que profesan la fe en el Señor Jesucristo, pero a quienes les cuesta, como si les doliera pedir perdón. Dicha dificultad para pedir perdón por lo general gira en torno a 3 puntos de vista. Bueno, hay muchos más, pero estamos en un sermón y no quiero alargarme de manera desmedida. Entonces, hay 3 dificultades que vamos a mencionar a continuación y podríamos hablar de cada una de esas dificultades como los impedimentos que nos permiten pedir perdón. Y el primero de ellos, la primera razón por la que muchas personas no piden perdón es esta. Para ellos el perdón es un acto humillante y degradante. No, ¿cómo me voy a humillar yo delante de esa persona? No, ni se le ocurra. Se nos olvida la humillación que sufrió Cristo para perdonarte. Somos de memoria selectiva en ocasiones. Nos acordamos de la humillación de Cristo para obtener nuestro perdón. Decimos ser discípulos de Cristo y luego no estamos dispuestos a soportar una humillación por Cristo. Piensen eso. En el altar del corazón de quien cree que pedir perdón es un acto de humillación o degradación, no está Cristo, está Él mismo o ella misma. Todo aquel que no pide perdón porque para él perdón es sinónimo de humillación, está aún condenado. No podemos decir que esa persona conoce el amor de Dios. El orgullo de esta persona es como un cruel carcelero que le impide reconocer su falta y mucho más, que le tiene prohibido tajantemente humillarse delante de su prójimo para reconocer la ofensa, para pedir perdón y para resarcirle a causa de ella. Hermanos, ¿acaso podrá un creyente obrar de ese modo? Las Sagradas Escrituras dicen no, definitivamente. La palabra de Dios nos enseña que el creyente tiene una disposición presta a perdonar, además de una actitud humilde para pedir perdón. Así que pedir perdón no es un acto ni humillante ni degradante. Pedir perdón es en cierta manera la muestra o la prueba de que la gracia de Dios obra en nosotros. Si está notando, le sugiero que lo escriba. Si es muy inteligente, le sugiero que lo memorice. Pedir perdón honestamente es la manifestación de la gracia que está obrando en nuestros corazones. Eso es cierto. Por tanto, el hecho de que un impío pueda pedir perdón y lo puede hacer sinceramente, ¿cierto? No, pido perdón, me porté mal, le subí mucho al volumen del equipo en estas fiestas y desfile. Perdón, por favor. Bueno, qué maravilla, mira, este es mundano como el diablo, pero me pidió perdón. Sí, no te preocupes, quédate tranquilo, está muy bien. ¿Cómo es posible que alguien que diga la gracia de Cristo obra en mi corazón no sea movido por el Espíritu de Cristo para pedir perdón, hermanos? ¿Qué tipo de cristianismo nos estamos inventando nosotros donde tenemos perdón pero donde no pedimos perdón? Ese cristianismo no existe, mis amados. El cristianismo bíblico es el cristianismo donde la gracia de Dios obra en nosotros el perdón y donde nosotros, recibiendo de gracia ese perdón,
lo damos de gracia. Nadie puede dar de lo que no tiene, ¿no es así? Pero si hemos sido perdonados por Dios, damos de lo que Dios nos ha dado. Damos perdón y pedimos perdón. Pero una segunda razón que entorpece, que engaña a aquellos que buscan pedir perdón, es porque dicen, no hay necesidad de pedir perdón. Oigan lo que dicen. Yo voy a pedir perdón, ¿a quién? A Dios. Y ya sí, solucionado el problema. ¡Qué maravilla! Hermanos, permítame decir que quien argumenta que solo se le debe pedir perdón a Dios es una persona que de repente no conoce mucho la palabra de Dios, o al Dios de la palabra en su defecto. La palabra de Dios es muy clara al respecto de que una ofensa contra una criatura de Dios es una ofensa contra el Dios creador de esa criatura. ¿Ustedes se acuerdan la confesión de cierto personaje que dijo: he pecado contra el cielo y contra ti? Hermanos, 1 Corintios 8:12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo pecáis. El que peca contra su hermano, peca contra Cristo. Y miremos este segundo pasaje en el que la persona que ofende debe pedirle perdón al ofendido. Oigan esto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué pasaje más extraño podríamos decir? Si un hermano me hace algo, me ofende, peca contra mí, ¿qué dice? ¿Ha venido? No. Entonces ve tú y con amor y con mansedumbre buscas ganar al hermano, reprender al hermano. Reprender no es, oiga usted, no. Es decirle, mira hermano, tú hiciste eso. A la luz de la palabra eso es inapropiado. El que ofendió debe acercarse, pero si no lo ha hecho, mira lo que dice la palabra, ve tú, el ofendido, y ve y dile, hermano, has hecho esto. Hermano, aquí es donde abro como pastor un paréntesis y donde no nos podemos poner como policías del templo a mirar con telescopio los errores de los demás o las descortesías de los demás, o el hermano no me saludó, o el hermano me miró y me hizo así. Entonces yo tengo que ir a llamarlo a que se arrepienta. No, seamos maduros, pasemos la página porque somos hombres y mujeres adultos, grandes, mayores. Pero cuando hay ofensa, si Ananías me robó, bueno, es que lo necesitaba. No, por amor a Ananías yo debo ir y decirle, me ha robado, arrepiéntete de tu pecado. Hermanos, debemos pedir perdón, es lo natural. Puedo hablar mucho más de esto, movámonos rápido hacia el tercer punto. Entonces yo solamente le pido perdón a Dios y ya. No, ¿cómo así? ¿Vas a pedir perdón a Dios por el robo que le hiciste a Belisario? Pídele perdón a Belisario porque le sustrajiste algo por lo que tú no trabajaste, y pídele perdón al Dios de Belisario, que es el mismo tuyo, porque lo has quebrantado su ley. Entonces nada de ese truquito de, es que yo pido perdón a Dios nomás. Tercero, solo es necesario pedir perdón cuando haya cometido un pecado muy, pero muy grave contra el hermano. A esto se le conoce como la categorización de los pecados. Categorizar los pecados en última instancia es como una manera de creerse menos malo que los demás, o como en este caso, de autoexonerarse o de librarse del cumplimiento de ciertos deberes espirituales como el de pedir perdón. Hermanos, ojo, no estoy tratando de crear una cultura de pedir perdón por pedir perdón. Lo que quiero hacer es enseñarle algo.
Aprenda a disculparse de manera genuina por las faltas menores de su hermano. Pero cuando tenga que pedir perdón porque ha pecado contra ella, entonces sepa que ya no son disculpas, sino pida perdón. Hay gente dura para decir perdón, dura. Ese no es el mejor de los indicios de la obra de Cristo. Vuelvo y le repito. Así que no nos equivoquemos, hermanos. Pedir perdón no solamente es una hermosa virtud cristiana que es inherente a la obra de Dios, sino que debe ser un distintivo que nos caracteriza como hijos de Dios. Si entre nosotros hay un hijo de Dios, una hija de Dios, a quien le cuesta dificultad pedir perdón, él o ella sabe que tiene un problema de índole espiritual. Y yo le aconsejo que acuda al Señor sin excusas, sin demoras, sin dilaciones. Vaya y expóngale su caso delante del Señor. Si a usted le da dificultad para pedir perdón, si usted se acerca a Dios, ¿no cree usted que Dios le va a dar una mayor humildad? Sí se la va a dar. Luego, ¿cómo es que no la tiene? Porque no se la ha pedido o porque su orgullo es un pecado grande en su vida. Si usted necesita gracia para ser más sensible y para poder pedir perdón para la gloria de Dios, usted sabe que si se acerca a Dios, Él se la va a conceder. Miren, tenía una conversación esta semana con una hermana muy querida, muy estimada, y le decía yo a la hermana, ella me decía algo así como, no, pastor, es que estoy orando por el tiempo del Señor. Hermana, ¿qué? Sí, pastor, es que estoy orando por el tiempo del Señor. Pero hermana, ya llevamos orando como 4 años por el tiempo del Señor. ¿Cuándo va a ser el tiempo del Señor? El tiempo del Señor fue hace 4 años. Porque para hacer lo bueno, el tiempo del Señor es hoy, aquí y ahora. Dejemos de, lo digo con respeto, dejemos de escudarnos en esa barrera muy carismática. No, yo estoy mirando el tiempo del Señor. No, el tiempo del Señor para obedecer es hoy. El tiempo del Señor para servir es hoy. El tiempo del Señor para estar con mis hermanos en paz es hoy. El tiempo del Señor para gozarme en Cristo es hoy, no mañana. El tiempo para perdonar es mañana, no es hoy. Mis amados, el Altísimo no le negará la gracia para que comprenda que pedir perdón es parte de su vida misma, cosa que le agrada a Él. Dios no le negará el Espíritu Santo. Oigan, ¿no recuerdan lo que leímos ahora? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará una mayor porción del Espíritu si se lo pedimos? Si nosotros, siendo malos como somos, sabemos hacer cosas buenas por los demás, ¿cuánto más el Señor no nos dará la gracia para poder perdonar y pedir perdón a otros hermanos? Hermanos, en ocasiones las enemistades en las iglesias se dan por culpa de nosotros mismos, cuando la solución no en las manos, cuando la solución la tenemos en el corazón. Digo la solución porque ahí está, hermanos. Qué triste. Es como, tengo el carro descompuesto, sé cómo arreglarlo, tengo las herramientas, pero no lo arreglo. Bueno, entonces quédese ahí y no va a avanzar. Hermanos, necesitamos avanzar. Una iglesia no es una comunidad de santos en su estado de perfección y pureza máximo, sino una comunidad de pecadores redimidos por la sangre del Cordero, que sí se esfuerzan por dar por gracia lo que han recibido por gracia. Pero movámonos al tercer punto, hermanos, para movernos ya hacia el final. La obligación de otorgar perdón. Aquí estamos haciendo referencia a personas
a quienes se les pide perdón y ellas dicen, no la perdono. ¿Qué creen ustedes si ustedes le hacen un mal a Bonifacio y Bonifacio está muy ofendido? Y si ustedes piden perdón de todo corazón y se acercan a Bonifacio y Bonifacio no los perdona, ¿ustedes qué creen? ¿Han sido perdonados o no han sido perdonados por Dios? Lo que les quiero decir es, si ustedes le hacen un mal a Bonifacio o a X persona y ustedes se arrepienten delante del Señor, confiesan su falta, traen también y buscan pedir perdón a Bonifacio, si Bonifacio les retiene el perdón, si no se los da, ¿ustedes creen que han sido perdonados o no han sido perdonados? ¿Qué me dicen? Sí han sido perdonados. Cuando el hombre retiene el perdón injustamente, Dios ya ha perdonado a aquel que se ha arrepentido de veras, hermanos. Yo les voy a leer, quiero que vengan conmigo, hermanos. Este es un ejercicio un poquito complejo, pero ya vamos a terminar y no quiero dejarlos ir sin esto. Quiero que pasemos ahora a Mateo. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23. Vamos a hacer un ejercicio esperando que el Señor nos bendiga. Mateo 18, 23. Note esto. Vamos a ir poco a poco. ¿Ya estamos todos? Gloria al Señor. Por lo cual el reino de los cielos, entiéndase iglesia de Cristo, por lo cual el reino de los cielos, repito, entiéndase iglesia de Cristo, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Los cristianos somos los siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Note esa cifra, 10,000 talentos, algo impagable. No podía pagar. Este hombre no lo podía pagar, no tenía con qué. Entonces váyase ubicando en el contexto adecuado. Váyase poniendo de repente en el lugar de esta persona que tenía una deuda impagable para con el rey. Muy bien. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ese es usted. Versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Esa es la condenación que nosotros merecemos. Vámonos ubicando, sí nos estamos ubicando, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a un reino, el avance de la causa de Cristo, la iglesia. Nosotros somos deudores, tenemos una deuda inmensa, no tenemos con qué pagar. Justamente merecemos el juicio, la condenación y hasta ahí vamos. Aquí viene nuestra súplica 26. Entonces aquel siervo, es decir usted, postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Usted dice eso sabiendo que ni siquiera se lo puede pagar, pero usted lo dice. No se lo dice por malo, pero se lo dice porque anhela ser perdonado. Señor, tenme paciencia, Señor. Tenme paciencia que yo te lo voy a pagar. Versículo 27. El Señor suyo, el Señor de aquel siervo, el Señor suyo, movido a misericordia, sabiendo que usted quiso ser perdonado, pero no tenía con qué, le soltó, le perdonó la deuda, por gracia lo hizo. No le pidió nada, no le pidió que dejara una seguridad, no le pidió que empeñase a su esposa, su hijo, su ropa, no le dijo nada, le dijo,
te perdono, vete. ¿No es así? Muy bien. Aquí es donde viene el punto de aquel que, habiendo sido perdonado, se rehúsa a perdonar a los demás. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a uno de sus hermanos, a un hermano que lo había ofendido. Y este siervo, a quien se le pagó una deuda, a quien se le perdonó la deuda impagable, miren lo que le dice: págame lo que me debes. Noten lo que va a hacer la otra persona, que le debía nada en comparación de lo que el primero debía. Noten lo que va a hacer la otra persona. Hace lo mismo que él hizo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo las mismas palabras. ¿Sí las nota? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras, ¿no fue así? Las mismas palabras que usó para que el rey del reino lo perdonara son las mismas palabras que uno de sus hermanos le estaba diciendo a él. Pero en vez de dar por gracia lo que recibió por gracia, miren lo que hace. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 32. Entonces, llamándolo, el Dios que supuestamente lo perdonó a usted, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cómo es posible que un cristiano no perdone a otro cuando, si es honesto, sus pecados son, por cuantificarlos de alguna manera, así, y la ofensa de su hermano es así? Solamente es cuando usted tiene una perspectiva errada de usted mismo, cuando usted ve las faltas que otros le han hecho así y su pecado contra el otro hermano así insignificante. No, hermanos, los cristianos sabemos que el perdón es por gracia, hay que pedirlo con gracia y hay que darlo por gracia. Examine las palabras de Lucas, del texto que ahora hablamos, ya terminamos. Oh Señor, y lo digo con respeto, hermanos, cuán central es la oración del Padre Nuestro para la mayoría de personas religiosas en este mundo. Cuán hipócritamente lo recitan. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? O de la manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo le hago una pregunta. ¿Será que usted es capaz de elevar al cielo esta hermosa y sencilla oración con limpia conciencia, sabiendo que usted no le ha otorgado el perdón a un hermano? ¿Usted es capaz de hacer eso? Yo no soy capaz, hermanos. Yo no soy capaz de decirle al Señor: oye, Señor, perdóname, porque lo que yo le hice al hermano, eso no es nada. ¿Cierto? Yo no soy capaz, hermanos. Deberíamos tener objeciones fuertes con eso. ¿Puede estar tranquilo sabiendo de que Dios lo ha perdonado grandemente por gracia? ¿Puede estar tranquilo mientras usted no le ha perdonado a un hermano que se ha humillado delante de usted? ¿O cómo quiere que le pidan perdón? ¿Quiere que le extiendan la alfombra roja? ¿Quiere que le den una audiencia? ¿Quiere que se pongan de cierta manera o le den cierta postura? ¿Quiere que lo miren a los ojos? Hermanos, cuando alguien va a pedir perdón de manera humilde, lo pide como lo guía el Espíritu, no como usted lo demanda.
Qué cosa más grotesca es mirar a aquellas personas cuando se pide perdón y le dice, míreme a los ojos, póngame la cara. Hermanos, no sea injusto con su hermano que se viene y se humilla delante de usted para pedirle perdón. Usted no es Dios, es solamente una criatura a quien Dios ha perdonado. No se aproveche de eso. Es que usted no sabe lo que ese hombre me ha hecho. Ustedes no saben lo que me han hecho a mí. Es que usted no sabe lo que sufrí a causa de esa persona. Y tiene razón. No lo sé. Y lo digo con respeto. De hecho, no necesito saberlo. Pero dos cosas sí sé. Y es lo mucho que Dios lo ha perdonado. Y lo segundo que sí sé es lo que dice ese Dios que lo ha perdonado. ¿Y saben qué dice? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No intente creerse muy listo y pensar, bueno, como Dios me otorgó ya su perdón y ese perdón me garantiza vida eterna, entonces esa vida eterna no se verá afectada incluso si me rehúso a perdonar al prójimo cuando arrepentido venga a pedirme perdón. Hermano, se me acabó el tiempo y no voy a extenderme un minuto más. Lo único que yo quiero decirle es, ¿ha sido verdaderamente usted perdonado por Dios? Entonces, le repito por tercera vez, entonces no pierda de vista dos cosas. Primero, que por gracia ha sido perdonado, y segundo, que con gracia debe perdonar. Cualquier otra cosa que se le añada a esta enseñanza ya sobra, hermanos. Creo que se ha dicho lo suficiente. Perdonándoos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Quiera el Señor, hermanos, dar fruto a esta palabra para la gloria de su nombre.